Vamos entonces a revisar nuestra siguiente unidad. Pregunto, ¿cuál fue el último tema que hemos visto? ¿Qué tema hemos desarrollado? ¿Recuerdan? Operaciones Operación, profesor. Operaciones combinadas. Fracciones. con fracciones, ¿cierto? ¿Qué dicen los demás? Muy bien, entonces vamos hoy día a aperturar la siguiente unidad referente a los números decimales. ¿Ok? Eh, los números decimales es una continuación en realidad. ¿Ya? Los números decimales es una continuación del tema de fracciones. En su momento hemos explicado que existen tipos de números y esos conjuntos numéricos pues se engloban en, por ejemplo, los enteros, un poquito más, ¿no? Los enteros, y dentro de los enteros pues teníamos a los números naturales, ¿cierto? Dentro de los enteros teníamos a los números naturales y dentro de los números naturales, caray, dentro de los números naturales pues teníamos, si ustedes recuerdan, a ver, vamos a activar acá. Ahí está. Dentro de los números naturales teníamos al 0, al 1, al 5, hasta el infinito positivo. Y luego, fuera de los números naturales y dentro de los enteros teníamos los equivalentes pero en negativo, ¿no? Entonces los enteros iban desde el infinito negativo hacia el infinito positivo, ¿no? Pero no eran los únicos capaces de explicar los números. También teníamos los números fraccionarios, los quebrados como llaman, ¿no? Que son los racionales. Pero existen otros irracionales que pues son un tanto raros porque no entran a la clasificación de los números racionales. Y todos estos a su vez forman parte de los números reales. Muy bien. Entonces hemos hecho el estudio de los números fraccionarios. Estamos estudiando los números racionales. Los números decimales son una continuación, ¿ya? Los números decimales son una continuación de los números fraccionarios. O sea, perdón, es una forma de representar a los números fraccionarios. ¿Cómo así? Entonces vamos a poner acá números decimales, ¿no? Es una forma de representar, o sea, es una fracción a la cual ya se le ha calculado el cociente, ¿no? Se le ha llevado ya a representar de otra manera, ¿no? Entonces, escribir una fracción o escribir un número decimal es una parte, es una forma de representar un número, es una forma distinta de escribir el mismo número, ¿ya? Ahora, así como existen formas para leer, ¿no? Para leer, ¿no? Los números fraccionarios, también existen ciertas reglas para dar lectura a un número decimal. Primero, para escribir un número decimal según el Sistema Internacional de Unidades a las cuales nosotros estamos adscritos, empezamos con una coma, o sea, después del entero hacia la derecha, la coma decimal. Profe, pero en mi calculadora, seguramente me dirás, mi calculadora en mi celular sale con un punto el decimal. Sí, es cierto, es eh, netamente pues eh, de, de tu de tu aplicativo, ¿no? Pero no digamos que sea exactamente igual, ¿ya? Entonces nosotros debemos escribirlo por una coma decimal. Después de la coma decimal, cada ubicación del número tiene su propio nombre, ¿no? Si el número decimal solo tiene una cifra decimal, se conocerá como décima, ¿sí? Décimos, ¿no? Por ejemplo, 0,3. Ahí tenemos 0,3 o también llamado 3 décimos, que sería una forma correcta de llamarlo, ¿ya? Punto y coma. Si ya tenemos dos decimales,
Entonces será centésimos. Centésimos, esa es la abreviación. Por ejemplo, este número. 0,25 o correctamente leído sería 25 centésimos. Con 3 decimales ya tendríamos milésimos. Ya, con 4 decimales 10 milésimos. Con 5 decimales 100 milésimos. Con 6 decimales millonésimo. Ya pues más allá pues sería pues una forma de vengarse del teacher, ¿no? Tengan en cuenta que los ceros que están acotados entre números, ¿no?, diferentes de ceros, sí tienen validez. Profe, ¿cómo así? Miren, por ejemplo, 0,001. No es que este sea un décimo, no. Los ceros cuentan, ¿verdad? Los décimos cuentan o los ceros cuentan de tal manera que ahí tenemos 3 dígitos acá, ¿no? Acá miren. Un dígito, 2 dígitos, 3 dígitos. Por lo tanto será un milésimo. ¿Sí? Un milésimo. Pero ¿en qué situaciones no se tienen en cuenta los ceros después de la coma decimal? En esto, miren. 0, por ejemplo, 0, 1 y 0, 0, 0. ¿No? Estos ceros después del último dígito, pues ya no tendrían validez. No se los cuenta. ¿No? No se los cuenta. ¿En qué situaciones se lo cuenta? Cuando acá al último hubiera puesto un número, ¿no? Pero como no es el caso, simplemente no se los cuenta. ¿Ok? Muy bien. No olviden entonces que dependiendo de la ubicación de la cifra o del dígito del número decimal, pues va a corresponder el número, ¿no? Décima, centésima, milésima. Veamos el primer caso entonces en base a esa explicación teórica. Acá los he seleccionado. Nos preguntan, ¿no? ¿Cuántos milésimos hay en 3,5 centésimos? ¿No? 3,5 centésimos. Entonces, nos habla aquí, nos está preguntando, nos está consultando cuántos milésimos hay en centésimos, ¿no? Primero, hay que ubicar la cifra, ¿no? Hemos dicho que el centésimo, donde está acá, ¿no?, se le correspondería, este es el primero, décimos, centésimos, milésimos. Entonces estamos hablando de 3 dígitos es milésimos, o sea, 3 dígitos decimales es milésimos, 2 dígitos es centésimos, ¿correcto? Entonces nos están hablando acá de 3,5. Vamos a hacer el recorte respectivo para poder desarrollarlo. Vamos a borrar esto. Vamos a hacer el recorte. A ver. Y lo vamos a desarrollar por acá. Sí, creo que acá está bien. $3,5 centésimos. Partimos de acá. Por ejemplo, si les diría, ¿no?, 2 décimos. ¿Cómo se escribe esto? O sea, 2 entre 10. O sea, vale decir 0,2. 2 décimos. ¿Correcto? Ahora, si les digo 3,5 centésimos. O sea, es 3,5 entre un centésimo es 100. O sea, vale decir 0,035. Ahí están los 3,5 centésimos. ¿Sí? Profe, no entiendo. Bueno, no olvidar que las fracciones en base a 10 tienen un nombre raro, ¿no? Miren acá. 1 entre 10, un décimo, ¿sí? De ahí podemos formar los siguientes decimales: 2 décimos, 3 décimos, 4 décimos. 1 entre 100 es un centésimo. Un centésimo, 2 centésimos, 3 centésimos. 1 entre 1000, un milésimo. Un milésimo, 2 milésimos, 3 milésimos.
Y acá estamos haciendo lo mismo, ¿ok? 3,5 centésimos es 3,5 dividido entre 100. Y si ustedes dividen, agarran su calculadorita, 3,5 entre 100. Seguramente recordarán la técnica para dividir entre potencia de 10, ¿no? Si son dos ceros, pues lo que se hace es correr los decimales hacia la izquierda dos ubicaciones, ¿verdad? Y aquí efectivamente están, ¿no? Dos ubicaciones. Profe, pero el 3 le está agarrando. Sí, es que el 3 es entero, ¿no? El 3 es un número entero. Entonces tenemos 0,035. Ahora, ¿cómo se lee este número? ¿Cómo se lee ese número? Para leer el número, primero hay que contar cuántos decimales tiene. Tengo un decimal, dos decimales, tres decimales. ¿Sí? Tenemos ahí tres decimales. Cuando tengo tres decimales, ¿a qué ubicación corresponde? Recuerden, el primero es décimo. El segundo dígito es centésimo. Y el tercer dígito será, ¿cuál? Milésimo. Milésimo. Muy bien. Entonces, ¿cómo leerías este número enfocado al milésimo? milésimos. Ahí está, ¿no? Aquí hay 35 milésimos. Y ahí está la respuesta. ¿Cuántos milésimos hay en 3,5 centésimos? Hay 35 milésimos. Más que todo es un juego de palabras. Inicialmente, si es la primera vez que ustedes están teniendo esta experiencia con este tipo de números y cómo llamarlos, pues no, inicialmente les da la sensación de que les puede confundir y todo lo demás. Les recomiendo ver el manual. En el manual hay un cuadrito en donde nos especifica, ¿no? Según la ubicación, qué nombre tiene. Pero ya les he adelantado, ¿no? El primer decimal se llama décimos, el segundo centésimos, el tercero milésimos, el cuarto 10 milésimos y así sucesivamente. Por ejemplo, nuestro sistema monetario trabaja en base a dos decimales. Por eso decimos 10 céntimos, 20 céntimos, 30 céntimos, ¿correcto? Porque trabajamos en base a dos decimales de la unidad de nuestra moneda, que es el sol, ¿no? Un sol entonces se puede fraccionar ¿en qué? En décimos. Y ahí está, 10 céntimos, 20 céntimos, 30 céntimos, 50 céntimos, etcétera. Bien, ¿alguna consulta hasta acá? ¿Se entendió? Obviamente, pues yo necesito, como siempre les estoy diciendo en estas últimas sesiones, yo necesito de que previo a la sesión, días antes, o sea, el fin de semana, estar descargando en el Blackboard por lo menos, el complemento teórico, ¿no? A ver qué vamos a ver hoy día con el profe, ¿no? Ya, muy bien. A ver, checo. Ajá, vamos de decimales. Acá está la teoría. Leo la teoría, ¿no? Entonces, cuando ya venimos a revisar los casos tipo, ya no pues estamos en vacío, en cero, ¿no? Claro que en cada caso yo siempre tiendo a exponer una parte teórica, pero a veces no es suficiente. Entonces, por eso, como alumnos responsables, yo siempre les deseo de que antes de empezar cualquier sesión, tanto de matemática, física, otras áreas, hay que revisar. No por algo todo el material, todo el contenido está ahí en el Blackboard. ¿Ya? Gian, ¿ya llegaste a solucionar tu caso? No, profe. Caray, qué atrás, hombre. Vamos a ver el siguiente caso. Hay que apurarse hay que insistir, ¿ya? Vamos al siguiente caso. Profe, ¿por qué te has pasado el 2, el 3? Ya saben que yo apunto a casos, ¿no?, que tienen relevancia, más que todo, porque se asemejan a lo que van a venir en las evaluaciones, ¿ya? Entonces, de los 60 casos que hay entre el libro de trabajo, entre las hojas de ejercicios, apuntamos a unos que son más precisos, ¿no? Para no estar, sería pues contraproducente para ustedes decirle, revisen los 60 casos, ¿no? Resuelvan, ¿no? No creo que lo vayan a hacer, ¿no? Pero sí apuntando a algunos de ellos, ¿no? Vamos a ver resolver
las siguientes operaciones combinadas con números decimales. Muy bien. Tenemos la expresión A, que es igual a un paréntesis que está elevado al exponente 8, y dentro hay unas sumas y restas de raíces, tanto raíz cuadrada como raíz cúbica. Aparentemente esto desborda nuestros conocimientos, ¿no? Pero ¿no? Lo que no deben hacer es agarrar su calculadora y tratar de ingresar los valores, porque la calculadora te va a dar un resultado, pero no necesariamente sea correcto, porque va a depender de qué tipo de calculadora tengas o aplicativo, ¿no? Y qué aproximación tenga esta calculadora, así que no lo vayas a hacer en la calculadora. Lo que sí, el complemento que nosotros vamos a hacer es que todo número fraccionario, vamos a resumir, ¿no? ¿Qué estoy haciendo acá? En el conjunto de los números racionales, ¿ya? En el conjunto de los números racionales, todo número decimal, ¿no? Todo número decimal se puede convertir a fracción. Se puede convertir a fracción y viceversa. Por lo tanto, existirá dos tipos de números decimales. El número decimal exacto y el número decimal inexacto. Dentro de los inexactos, a su vez, se dividen en dos: los periódicos puros y los mixtos, o también llamados periódicos mixtos. Y en las tres situaciones se puede convertir a su fracción. La fracción que da origen a un número decimal se llama fracción generatriz. No olviden eso. Se va a abreviar para motivos de esta unidad en FR. ¿Ya? Para motivo, perdón, FG. FG. En esta sesión vamos a abreviar como fracción generatriz, como FG. ¿Y qué es la fracción generatriz? Pues la fracción generatriz viene a ser la fracción que da origen a un número decimal, ojo, que pertenece a los números racionales, ya a Q. Ya hemos visto de que existen otros tipos de números que pertenecen a otros tipos de conjunto numérico, que son los irracionales, ¿ya? Y también hay formas o algoritmos para calcular la fracción generatriz de un decimal exacto, de un periódico puro y de un periódico mixto, que es lo que vamos a ver ahora. Para eso vamos al recorte. Si nosotros analizamos todos los números decimales que tenemos acá, podemos llegar a la conclusión que son números decimales exactos. ¿Por qué? Porque todos tienen una cantidad finita de números decimales. Por ejemplo, acá tenemos dos números decimales. Acá tenemos 3. Acá tenemos 2. Acá tenemos 3. Acá 2. Y acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 números decimales. ¿Sí? Entonces son decimales exactos. Los decimales exactos, no olviden, son aquellos, ¿no?, en el cual se pueden contar sus números decimales. Ahora bien, vamos a convertir a su fracción generatriz. Vamos al primer número decimal, que es 0,09 o 9 décimos. ¿Cómo se procede a calcular la fracción generatriz de un número decimal exacto? Bien facilito, miren. Pones la línea de la fracción y arriba escribes el número entero, ¿sí? Que era 9, que es 9, ¿cierto? Luego, debajo en el denominador escribes el 1, seguido, dice el algoritmo, de tantos ceros como cifras decimales tenga. Y como ustedes acá pueden observar, tengo dos cifras decimales. Dos cifras, por lo tanto le corresponderá 2 ceros. Ahí está. Entonces, ya hemos determinado ahí la fracción generatriz, ¿no? Entonces, eso es el mismo número, pero de distintas formas de escribirlo, ¿no? Muy bien. 9 centésimos. Vamos del siguiente. El siguiente sería 0,027. Entonces, seguimos el procedimiento, escribimos la línea de fracción, en el numerador escribimos el número, que el único número es 27, ¿correcto? 27, debajo el 1,
y seguido de tantos ceros como cifras decimales tenga. ¿Cuántos decimales tengo allí? 3. 3. Por lo tanto, le corresponderá 3 ceros. Y listo. Ya hemos determinado la fracción generatriz, ¿no? La fracción generatriz de ese decimal. Y el siguiente número es 0,36. A ver ustedes, ¿cuál será la fracción generatriz de este decimal? 36 sobre 10. ¿Sobre 10? Sobre 100. Sobre 100, correcto. Sería 36, ¿no? Centésimos. O sea, 36 entre 100, como dicen ustedes. Listo. ¿Por qué es recomendable cuando uno trabaja manualmente abordar un caso de números decimales, en este caso operaciones combinadas con números decimales, y convertirlos a fracción generatriz, o sea, convertirlos a fracción? Porque es más práctico calcular, por ejemplo, miren acá, la raíz cuadrada de 9 centésimos que la raíz cuadrada de 0,09. El procedimiento será distinto, ¿no? Llegaría a ese resultado, eso sí, pero a veces cuando estamos aplicando o utilizando algún equipo, va a depender pues de la aproximación de ese celular, de esa calculadora, para poder determinar pues la exactitud. Muchas calculadoras hacen un redondeo y no vas a llegar al cálculo exacto. Acá está A igual a, abrimos paréntesis, raíz cuadrada de 9 es 3 y raíz cuadrada de 100 es 10, ¿no? Más la raíz cúbica de 27 es 3 y la raíz cúbica de 1000 es 10. Cuando digo raíz cúbica, o sea, ¿qué número multiplicado 3 veces da 1000? O sea que es 10, ¿verdad? Más raíz cuadrada de 36. ¿Qué número multiplicado 2 veces da 36? El 6, muy bien. Y raíz cuadrada de 100, ¿qué número multiplicado 2 veces da 100? 10, ¿verdad? Y todo esto elevado a la 8. ¿Perdón? Uno era más y el otro era menos. A ver, el signo, ¿verdad? Sí, correcto. Acá vamos a poner el signo, hay que corregir el signo. Vamos a borrar y ponemos negativo. Muy bien. Y acá también lo mismo, ¿verdad? Carambas, acá también lo mismo. A ver, ¿dónde está el borrador? Acá está. Acá también negativo. Ahí está. Y nos hemos topado entonces con una operación combinada de fracciones. Ya volvemos al tema de fracciones. Y como ustedes observan, son fracciones homogéneas, por lo tanto nosotros podemos decir de que copiamos el mismo denominador, ¿no? Y los numeradores se copian exacto, ¿correcto? Si ustedes suman y restan, ¿cuánto obtendrían? ¿Cuánto obtendríamos ahí? 0, ¿verdad? 3 más 3 es 6. 6 menos 6, 0. ¿Y cuánto sería 0 entre 10? 0 entre 0 también, pues, ¿no? Y 0 elevado a la 8, o sea, multiplicar el 0 8 veces al final, pues el resultado sería 0. ¿Sí? Más que concentrarme en las operaciones con fracciones, lo que deseo que nosotros aprendamos hoy día es de que todo número decimal exacto se puede convertir a fracción, siguiendo ese procedimiento, esos pasos, o sea, vale decir, siguiendo ese algoritmo, ¿no? Copiamos en el numerador todos los números posibles que existen en el decimal y en el denominador se pone el 1 seguido de tantos ceros como decimales tenga. Si tengo dos decimales, ¿no? Si tengo dos decimales, dos ceros. Si tengo un decimal, un cero. Si tengo tres decimales, tres ceros. Si tuviera, profe, 6 decimales, 6 ceros, ¿ya?
Este es para el caso de números decimales exactos. Muy bien. ¿Alguna consulta hasta acá? Y el resto del procedimiento lo pueden hacer ustedes, ¿no? Lo que quiero que entiendan es cómo determinaríamos la fracción generatriz de un número decimal exacto. Bien, acá en el chat, bueno, esa costumbre de poner link, ¿no? Vamos al siguiente caso. Y voy a buscar uno que tenga un decimal periódico puro. A ver. Aquí está el 25. Ahí está el 25, ¿ya? Caliente la idea. Caray, se copia feo. Ahí está, muy bien. Los que son observadores habrán notado que le han agregado algunos adornos a los números decimales, ¿no? Ahí está, miren. Esta expresión m, toda la expresión es una gran fracción. Pero en esa fracción, en el numerador, tengo producto y suma de números decimales. Y en el denominador tengo un número decimal. Pero hay algo raro en esos números decimales si ustedes han observado. Hay una especie de sombrerito, ¿cierto? Este sombrerito es la forma de representar abreviadamente un número decimal periódico puro o periódico mixto. Me explico. Los números decimales, por ejemplo, este 0,6666666 y siguen hasta el infinito, ¿no? Los números decimales que tienen infinitos términos, así se llaman, infinitos términos, se llaman números decimales inexactos. Y entre ellos hay los periódicos puros y... acá voy a copiar otro. Los periódicos mixtos. ¿En qué se diferencia? En el que en el periódico puro existe una cifra y esa cifra se repite infinitas veces. Acá por ejemplo es el 6666666, ¿verdad? Entonces una forma abreviada de representar este número decimal es 0,6 y el número que se repite le ponemos su sombrerito. Quiere decir de que ese sombrerito indica que ese dígito se repite infinitas veces. Vale decir de que es un número decimal inexacto periódico puro. Pero cuando en un número decimal observamos algunos dígitos, 1, 2 o varios, que no se repiten, y otro dígito que sí se repite infinitas veces, estamos en el caso de un decimal inexacto, ¿ya? Llamado también periódico mixto. ¿Cómo se abrevia ese número? 0,123. Y el número que se repite, únicamente al número que se repite le pongo su sombrerito. Ahí está, mírenme. ¿Correcto? Estos números decimales también, a pesar de que se repiten infinitas veces, también se los puede representar por una fracción, ¿ya? Y es el caso en el que estamos acá, ¿no? Es el caso en el que estamos acá. El primer número decimal es 0,4 y su sombrerito. O sea, estamos en el caso de un número periódico mixto, perdón, periódico puro. ¿Cómo se resuelve acá? Atentos, de la siguiente manera. Escribimos la línea divisora de fracción y en el numerador va el número entero en sí, 4. En el denominador, aquí viene la diferencia. En el denominador se escriben tantos nueves, ojo, tantos nueves como números decimales periódicos puros tenga. En este caso solamente tengo un solo número decimal periódico puro, por lo tanto le corresponde un solo 9. ¿Ya? Y si ustedes no creen, vamos a ver acá en mi calculadora. Saco la calculadora. Miren, vamos a dividir 4 entre 9 y nos tiene que salir 0,44444 infinito. Y ahí está, mírenme, 0,4444, infinitos números 4.
Entonces, y acá radica pues el hecho de cuál es la ventaja de trabajar con fracciones y no con números decimales. Si nosotros trabajaríamos con números decimales, como son infinitos números decimales, la calculadora, dependiendo de la potencia de la calculadora, pues va a aproximar hasta cierta cantidad. O sea, no puede trabajar, obviamente, como es lógico, no podría trabajar con infinitas cantidades, no tendría suficiente memoria para llegar hasta el infinito, ¿verdad? Entonces, el cálculo acá se aproximaría, no sería tan preciso. Por eso en matemática lo que hacemos es llevar a estos números decimales a las fracciones, ¿sí? A las fracciones. La siguiente cifra es un número exacto, un decimal exacto. Profe, ¿cómo sé que es exacto? Porque no tiene ningún sombrerito, miren, ve. ¿Sí? Entonces, acá, ¿cuál sería su fracción? Díganme ustedes, ¿ya saben esto? ¿Cuál sería la fracción para este decimal exacto? 25 sobre 100. Correcto, 25 entre 100 o 25 centésimos. Ya ustedes, pues si desean, lo simplifican, le sacan mitad, quinta, etc. Y acá tenemos el siguiente número, 0,12, pero es el 2 que tiene ese sombrerito, ¿no? 0,12, ese 2 que tiene el sombrerito. Miren, ya no estaríamos en el caso de un decimal periódico puro, ¿verdad? Ya sería un mixto. ¿Por qué sería un mixto? Porque tengo un número que no se repite, que acá sería el 1, y tengo un número que sí se repite, que sería el 2, por eso tiene sombrerito. Es como si sería 0,1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, infinitas veces el número 2, ¿no? ¿Cierto? Bien. Entonces es un número mixto. ¿Cómo? Atentos acá. ¿Cómo se determina la fracción generatriz de un número mixto? ¿Ya? Acá cambia un poquito. Se copia todo el número, 12 sería acá, 12. Y se le resta el número que no se repite, o la cifra que no se repite. Y acá el número que no tiene sombrero, o sea, que no se repite, es el 1. Entonces le voy a restar 1. Abajo voy a poner tantos 9 como dígitos periódicos puros tenga. Y solamente tengo un dígito periódico puro, por lo tanto le corresponde un solo 9. Y tantos ceros como números que no se repita tenga. Solamente tengo un solo número que no se repite, por lo tanto le corresponde un 0. O sea, vale decir entre 90. Y al resolver esto, tendríamos 12 menos 1, 11. 11 entre 90. Vamos a ver efectivamente en nuestra calculadora si al dividir 11 entre 90, a ver, 11 entre 90, obteníamos 0,1222222. A ver, 11 entre 90. Y ahí está, efectivamente, miren, obtenemos 0,1 y luego el número que se repite, 2, 2, 2, 2, 2 hasta el infinito, ¿no? Entonces se resume poniéndole su sombrerito a este número. Y ahí hemos aprendido el algoritmo o procedimiento para calcular o determinar la fracción generatriz de un número periódico mixto. 11 90avos. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Podría explicar otra vez, por favor? No le entendí la pregunta. Que si podría explicarlo otra vez. Ya, muy bien. Primero debemos saber que este número es un decimal periódico mixto. ¿Por qué sé que es un periódico mixto? No olviden, porque tiene un número, una cifra que no se repite, está una sola vez ahí, y tengo un número o una cifra que sí se repite. Porque ¿cómo sé que se repite? Porque ahí está ese sombrerito. Ese sombrerito significa que ese número 2 se repite infinitas veces. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cómo se determina la fracción generatriz? De la siguiente manera. Se escribe la línea de fracción y luego se escribe el número completo, el número decimal completo, que sería 12, ¿no? Y luego se le resta el número que no se repite. Y el número que no se repite es el número 1. Se resta 1. En el denominador se cumple la siguiente regla.
escribo tantos 9 como números periódicos, o sea, como números que se repitan tengo. Como solamente tengo un solo número que se repite, que es el número 2, se escribe un solo 9. Y luego se escribe tantos ceros como números exactos tengo, o sea, como números que no se repitan en el decimal tenga. Y en el número decimal solamente tenemos, para nuestra suerte, un solo número que no se repite. Entonces le corresponde un solo cero. Una vez hecho eso, procedemos ya a calcular. 12 menos 1 es 11 y 11 entre 90, ¿no? Si se puede reducir, se reduce, o sea, si se puede sacar a mitad, tercia, quinta, pero en este caso no se puede, se lo deja allí. Y si ustedes comprueban al dividir 11 entre 90 en su calculadora, les va a salir 0,122222222. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Ahora, va a haber casos como el denominador, ¿no? Donde no siempre el decimal va a tener en su parte entera el 0, como hemos visto acá, 0, 0, 0, ¿verdad? A veces el decimal viene acompañado de una parte entera. ¿Cómo se procede en estos casos? De la siguiente manera. El decimal que nos proponen allí es de 1,16 y el 6 con su sombrerito, ¿no? A ver, así es. Sí, efectivamente, así es, de esta manera. Entonces observamos de que tenemos un número que es 1,16. Hay que copiarlo bonito, está medio feo. 1,16 y el 6 con su sombrero. Entonces tengo una parte entera. Recuerden que la parte entera es el que está antes de la coma decimal y la parte decimal es el que está después de la coma. Lo que se procede a hacer acá es separar la parte entera de la parte decimal. O sea, vale decir 1 más 0,16 y 6 su sombrero. Profe, ¿qué has hecho? Lo que he hecho es aplicar una propiedad que me permite separar pues, precisamente la parte entera del decimal. Si ustedes suman 1 más 0,16 van a obtener 1,16 con su sombrerito respectivo. ¿Correcto? Entonces, ya una vez separado, lo que hay que hacer es proceder acá a determinar la fracción generatriz de este número decimal, ¿no? ¿Qué tipo de decimal es? A ver. ¿Qué tipo de decimal es este? Mixto, profe. Mixto, correcto, es mixto. ¿Cómo calcularíamos su fracción generatriz? Vamos, les escucho, no tengan miedo de hablar. ¿Cómo calcularíamos su fracción generatriz? 1 sobre 90. No, es mixto, es mixto. Recién acabamos de ver cómo se procede en el mixto. 16 menos 1. Correcto, 16 menos 1. ¿Por qué 16? Porque ese es todo el número decimal, 16. ¿Por qué menos 1? Porque la regla me dice que debo restarle el número que no se repite. Ya, ¿y qué números va a ir en el denominador? ¿Cuántos 9? Un solo 9 porque existe un solo número con su sombrerito. ¿Cuántos ceros? Solamente uno porque existe un solo número que no tiene sombrerito. Y listo, seguimos calculando. Sería 1 más 16 menos 1 es 15, ¿no? 15 noventaavos, o sea, 15 entre 90. Yo les dije, si se puede reducir, se reduce. Acá se puede reducir, o sea, no podemos sacar mitad, pero sí tercia. Tercia de 15 es 5, tercia de 90, ¿qué número multiplicado por 3 da 90? 30, ¿verdad? 3. 30. 30 por 3 es 90. Podemos seguir reduciendo, pero ya no tercia, sino quinta. Quinta de 5 es 1. Quinta de 30 es 6.
Por lo tanto, la fracción quedará reducido a 1 más un sexto, ¿no? Un sexto. Vamos a comprobar si efectivamente un sexto o dividir 1 entre 6 se obtiene ese número. A ver, 1 entre 6. Si no hemos fallado en algo. Exactamente, miren, ve, ¿no? 0,1 y luego el 6, 6, 6, 6, 6. Profe, acá está el 7. Claro, está el 7 porque la calculadora ya no le da más memoria para poner más dígitos y le redondea al 7. ¿No? A esto me refiero, que ahí donde perdemos un poquito de precisión cuando utilizamos los equipos de cálculo automático. Y bueno, y acá pues sumamos, ¿verdad? Esta fracción sería un método más rápido, es el siguiente, ¿no? Multiplicamos y acá efectuamos la operación que nos dice que es la suma. 1 por 6 es 6, más 1 es 7, ¿no? 7 sextos, ¿correcto? Y al tratar, esta es una fracción impropia, pues, por lo tanto se puede representar en número mixto, ¿no? Un entero o un sexto, pero ese es otro tema ya, ¿no? Y ahí está el resultado, ¿cierto? Pero obviamente el caso no termina ahí, tendría que sustituir todas las fracciones generatrices que nosotros hemos encontrado y efectuar la operación, ¿no? Acá multiplicaríamos, acá sumaríamos, ¿no? Ese resultado al final divido entre esta cantidad. Pero ya es otro tema, ya es el tema de fracciones, ¿no? El tema de hoy, que era decimales, pues con que nosotros hayamos aprendido a determinar la fracción generatriz de un número, pues estamos contentos. ¿Alguna pregunta?